Saludos, saludos a todo el mundo, Saludos. a la familia aquí de YouTube, para los que nos puedan ver. Hoy nos vamos Saludos. a, hoy nos vamos a fumar el nuevo tabaco que sacó Espinosa, el murciélago de oro, que es un TAA exclusivo para los miembros TAA. Un tabaco con una capa maduro clara, capote y tripa de Nicaragua. Es la primera vez que lo vamos bueno, que yo lo voy a fumar y que todos aquí lo vamos a degustar el tabaquito. Aquí lo vamos a aprender. Primero nada más viéndolo, es un cigarro bien bonito, la banda Bien bonito. bonita también, el color oro y hasta el logo que está abajo de TAA es un cigarro bien bonito. Bien bonito. Es como un box press ovalado. Un box press ovalado, exacto. No es un box press de esos que son más cuadrados. Sí. Cuadrado. Y eso es algo para la audiencia único. Que it's a box press, but it's not like one of those traditional box presses. No es como un box press tradicional. Exacto. Bueno, aquí lo pueden ver. Aquí lo pueden ver que es box press, pero es redondo. ¿Me entiendes? Y Rafi, si te fijas, la capa es maduro y no es un maduro de esos oscuros que lo que estamos acostumbrados a ver, que son negros, ¿ves? Este es más clarito. Yeah. Y mira, eso es lo que yo quería ver, porque yo lo estaba buscando a ver si esto era un maduro, porque yo siempre veo que esto es un maduro. Y para mí, de vista, just looking at it doesn't look like a maduro. But it's a maduro, so. Bueno, ya cogí el primer... calen, muchachos, calen. El primer puff del cigarro, brother, este cigarro, la primera impresión es fortaleza, sabor, por arriba. Wow, brother. Mira, el retro se sienta. El retro lo tiene fuerte, el retro. El retro, sí. Hasta probándolo sin prenderlo, ya it tastes good. Like just, it tastes good. Just a dry. The cold draw. El tiro en seco, sí, bien rico. Mirando para atrás, Rafi, y la gente aquí que nos puedan ver, muy diferente al murciélago plateado, que es el tradicional, y al murciélago anterior a ese, que fue el rojo, que salió en el 2015. Eventualmente, supuestamente, el rojo y el plateado, supuestamente, la única diferencia, la misma capa San Andrés, capote Nicaragua y tripa Nicaragua, pero en el plateado hubo un pequeño cambio, bien pequeño, comparado al rojo, que para mí es que es difícil compararlo, porque el rojo tiene tantos años que al estar añejado tanto tiempo la fortaleza disminuye bastante. Sí. Disminuye un poco, exacto, sí. Ajá. Entonces, porque lo que había dicho Eric era que el pequeño cambio era subirle un poco más la fortaleza al plateado comparado al rojo. Pero bueno, yo en ese año yo no probé rojo, no te pudiera dar mi opinión de aquellos años porque nunca lo probé. Pero este tabaco, bro, muy diferente al tradicional, completamente. Sí. Nada que ver. Sí. Cuando yo probé el rojo también, que él hizo, que es el anterior. Cuando yo probé el que hizo con Eddie Ortega, que es rojo, se podía sentir su añejo, que el tabaco sí tenía suficiente tiempo, porque yo no hace mucho que lo probé, que ese tabaco se hizo para el 2016, 2017, y yo lo probé para el 2023, ¿me entiendes? Ya ha pasado una gran cantidad de tiempo, pero el tabaco se ve que como que quisieron hacer como su réplica, ¿me entiendes? Como que igualarlo. Y parece y todo. Ajá. Yo te digo, yo le siento fortaleza en el retro. Bastante. Pero el tradicional, el plateado,
para mí es más agresivo todavía, para Sí, mí, más yeah. que este, para mí, esa es mi Para mí opinión, también. Yeah, para mí también. es mi opinión. De todas maneras, estamos empezando ahora mismo. Nada, tiene que el tabaco seguir caminando para Yeah. poder a ver si tiene las está transiciones. bueno, tiene buen gusto. No, Sí. buenísimo, Y buenísimo ese eso, cigarro. yo nunca pude probar el rojo. Yo lo tengo, pero como nada más tengo uno, se va a quedar ahí. Yo no lo voy a poder fumar Claro, por ahora. Pero el plateado fue como nosotros hemos hablado en antes. Yo creo que para mí en el 2022 ese fue el cigarro, uno de los cigarros ajá, favoritos míos. Ese ajá. cigarro fue uno de los mejores cigarros para mí que yo fumé en el 2022. Y y yo te lo digo en el 2023 porque yo me lo fumé comenzando este año también y sigue siendo un cigarro. Pero este está bueno No, también. Pero fíjate que para hacer un tabaco acabado de salir al mercado tiene buen Ujú, sabor. ujú. Y Sí, que el sí. seguro problema que es mientras más que, tiempo va pasando, claro, puede mejorar. El problema es que, Yeah. mira, si yo no sé ustedes, por lo menos mío, mire esa ceniza no. blanquita. Yeah. Ujú. Eso no es Mira. solamente la tierra y las propiedades que le da al lado del No. tabaco, pero eso también significa la humedad. Esto está perfectamente añejado, Yeah. el Ajá. tiempo que ellos le dieron en los cuartos de Ujú. secado. Y el tabaco está, es increíble, bro. Rafi, lo que tú estabas hablando ahorita, yo llevo años, no sé, 5 años, 6 años, a ver, 5 años fumando el plateado. Y ese cigarro a mí me encanta. Yo jamás he tenido un problema Mira. de tiro con ese cigarro, No. jamás he tenido un problema de construcción, jamás Mm-mm. he sentido un cambio en lo que es la liga, porque a veces pasa eso con ciertas marcas que como no tienen la misma producción y tienes que seguir sacando la producción, al usar otro tipo de tabaco te cambia la liga y te cambia los sabores. Pero con el plateado para Sí, mí sigue siendo uno de mis tabacos favoritos de todos los tiempos, bro. sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Mm, tiene buen tiro. Y lo que me gusta de este cigarro es que tiene fortaleza, pero tiene sabores. Para mí está bien Yeah. nivelado. Está bien, Sí, Están así. está, No siento que tiene una fortaleza aquí, los sabores aquí, o los sabores aquí, los veo ahí, por está ahora. bien combinado. Está bien Sí, combinado. bien combinado. Mira esa Y- ceniza, men. Mira esa Sí, ceniza como está de bro, blanquita, men. blanquita, 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 blanquita. blanquita, blanquita. No, y tiene una buena vitola. Esto es un 6 por qué, por 54, ¿no? 6 por 54. 5, sí, es 6 por 54. Ajá. Yo sé que un Mexican Andreas, right? Ujú. San Andrés. Mexican Andreas, ajá, San Andreas, rapper. Yo, está bueno este No, está cigarro. bueno, es Está good. bueno. Está bueno. Ahora, es como tú estabas diciendo, para mí, el plateado todavía para mí era Oh, un yeah. poquito más fuerte. El otro yo puedo decir que era un maduro, Exacto. pero fue un maduro que no era like overpowering, no era, Exacto. y de verdad, mira, me está fumando a mí como un habano. Este Ajá. no, me está, ahora mismo, si tú me dijeras a mí que si yo creo que tú un maduro, un habano, yo te digo que tú un habano. Para mí Un está habano. fumando bien sencillo como un habano. So, a la gente que le gustan los cigarros, um, que son habanos y le tienen miedo a los cigarros maduros, este cigarro de verdad se lo pueden fumar, no tienen que preocuparse de eso. Y te digo algo, el problema es, Rafi, que, bueno, para Espinosa, la línea 601, que no es la de murciélago, es Ujú. como decir, ¿cómo se diría en español? Es lo que más la gente reconoce a Espinosa por el 601, pero el murciélago Ujú. para mí fue lo que a él lo distinguió Yeah, entre mercado. y yeah. por eso y por eso yo creo que
él no se sobrepasó en este tabaco en la fortaleza comparado al otro, porque el plateado es lo original de él. Él viene de ahí, del primer murciélago, del rojo, el plateado. Ahora quiso hacer algo nuevo que le quedó muy bueno, pero sin quitarle mérito al plateado, que es el flagship. Es el tabaco flagship de Espinosa. No, bro, este tabaco está increíble, bro. Yo lo digo aquí en público y lo digo en YouTube para los que me puedan oír. Ahora, Espinosa para mí la fortaleza ha caído un poco, ¿no? ha disminuido un poco, sí. Sí, para mí. Sí. Por eso es que yo te digo que para mí está fumando con un habano ahora. Exacto, exacto. Pero está bien, está bueno. Pero sigue con el mismo sabor, sigue con, el gusto está ahí. Pero lo que es en Fortaleza ha nivelado, ¿no? Y lo que quería decir ahorita en público, en YouTube, Espinosa para mí es una de las mejores marcas que hay en el mercado hoy, ayer, hace un año, hace 2 años y seguirá siéndolo. Me encanta Espinosa. Lo que yo estoy leyendo aquí, el primer cigarro salió en el 2009. El 2009. Ajá. El 2009 estaba hecho en la factoría de My Father's. My Father. Los que trabajaron en esa liga fue Eddie Ortega y Pepín y Eric García. Después, desafortunadamente, ellos tuvieron ¿cómo se dice? Tuvieron que separarse y la liga se perdió. Y después Eric dando una vuelta en revisando el inventario que tenía allá en la factoría de él en la zona, en Nicaragua, encontró varias pacas con el tabaco de la liga de este tabaco. Ahí fue cuando él sacó el rojo. Porque el murciélago original, la anilla decía Espinosa y Ortega, que es media roja también. Okay. Es como un vino, como un rojo bien oscuro. Entonces, en el 2015 dice que se mudó para la zona. Exacto. Entonces ahora se están haciendo, bueno, sigue haciéndolo en la zona, ¿verdad? Bueno, fue hecho en la zona. Sí. Yo creo que este fue AJ en la factoría de San Lotano. Sí, en San Lotano, sí, en San Lotano. Yeah. Exacto. Igual que los plateados se hacen en San Lotano. Sí. En San Lotano. Él ahora está. Por eso, si venimos a ver, hay 4 murciélagos. Bueno, hay 5. El original, el rojo. Después en el 2016, creo que fue en el 2017, él sacó uno exclusivo, un murciélago exclusivo para una tienda en Texas que se llamaba Bad Crazy Shit, como decir locura de murciélago. Después salió el plateado y ahora esos son 5 en realidad. Wow. ¿Y tú te has podido fumar los 5 o no? No, bro, ojalá. Y mira, te digo algo, pero ¿qué es lo que pasa, Rafi? La ignorancia, que al no saber, yo empecé a fumar tabaco en el 2009 y yo me recuerdo de en aquellos años, haber ido a tiendas y yo no saber lo que era Espinosa y haber visto esos murciélagos en las tiendas y les pasé por adelante y nunca supe, porque el que no sabe es como el que no ve, bro. Entonces uno después que sabe dice, coño, bro, lo tuve delante de mí, no pude, me lo probé. Así es. Y esos son cigarros ahora que uno quisiera tenerlo. No, bro, porque uno siempre habla de los cigarros cubanos que valen, pero esos son cigarros que uno lo puede apreciar también. Claro, bro. Son cigarros que no se hacen. Por eso es que hasta este cigarro mismo, yo fumándolo y mira, yo me tiré una caja, me tuve que tirar una caja de esta. Pero no gracias a Dios, pero yo fumando con el plateado, el que se está fumando todavía el plateado, no, that's a good cigar. You can't, no se puede decir que no, it's a great cigar. So, if you can't get your hands on this, si no se pueden encontrar no se sientan mal porque el otro cigarro, el
Es que también igual, son buenos. Yo te lo digo, es bueno también. Lo único Muy que bueno. el otro tiene un poquito más fortaleza. Para mí Exacto. el otro tiene un poquito más fortaleza. So, si uno es amante del cigarro de Maduro, para mí, yo creo que van a disfrutar el otro un poquito más. Pero como yo soy fanático de los habanos, de los habanos rappers, este cigarro para mí está buenísimo ahora mismo. No, y que no solamente eso, Rafi, también tu paladar es más del nivel medium. Y este tabaco para mí es un medium. Para mí esto es un medium. Dependiendo de las transiciones. Al principio cuando empezó para mí era un medium to full. Ahora para mí es un medium. Para mí es un medium sólido. Ahora mismo donde estoy yo. Y lo otro que tú dijiste, que uno habla de los tabacos cubanos y todo, sí, eso está muy bien. Pero el problema es que uno quisiera haber podido tener el chance de probar el murciélago original, porque fue el comienzo de algo increíble que es este tabaco, bro. Es una historia. Eso es lo que yo digo, que uno, es lo que tú estabas diciendo, que uno a veces uno ve un cigarro y dice, están tratando de ser como la película Batman o algo así, pero uno no se cree que lo que iba a llegar. Exactamente. Fíjate que para añadir a eso, Albert, tuviste el lounge donde nosotros te llevamos a Smoke on the Water. Ya. En el 2015, yo asistí, con un amigo que tenía en ese entonces, que nosotros estábamos ya un poquitico ya más metidos en el tabaco, pero en realidad no sabíamos, no teníamos el conocimiento que tenemos hoy en día. En el 2015, ese año, hicieron 2 eventos en ese lounge, 2 eventos de Espinosa. Yo tuve a Eri Espinosa delante de mí, al hijo, yo no sabía quién era. Y les pasé por adelante, les di la mano y fue como si nada. ¿Por qué? Por no saber, brother. Porque uno lo tiene ahora adelante y ya uno puede entablar una conversación. Papi, el día que uno lo tenga adelante de mí, se lo voy a decir, yo soy tu fan número 1. Número 1. Me encanta lo que hace Eri. Y mira, es verdad, porque mira, yo ahora estoy comenzando una colección pequeña, la tengo, pero lo que tú estabas diciendo, los 601, ya yo tengo diferentes de los 601 ahí, y a mí me encantan los 601. Sí, son muy buenos. Ese amarillo, la bomba, ese cigarro, me encanta ese cigarro. Y mira, ese cigarro es barato, la bomba, tú lo puedes conseguir. La bomba. A donde quiera, y es un cigarro buenísimo. Muy bueno. Tú dices el amarillito que tiene el 601 en el tío, ¿no? El que tiene, que ellos lo tienen en diferentes tamaños, y se encuentran en toda la página lo tienen en especial, y son cigarros buenos. Un muy buen habano. El 601 rojo, que es un habano, buenísimo. El 601 maduro, el azul, buenísimo. El verde, uno de mis favoritos. El habano oscuro, ese tabaco está excepcional. Y bueno, hay más. Bueno, los nuevos que salieron ahora, el amarillo está rico y el anaranjado está increíble, bro. Eso no lo ha podido probar. Pero mira cómo está quemando esto, men. Wow. Papi, esta es calidad. Mira cómo está. Mira, yo. Mírale la línea de quemar. Anivelado, men. No. Es un cigarro, brother. Esto es un cigarro. Hey, me gusta el size que tiene, ¿ves? Lo coges en la mano y te sientes que tienes un buen puro así en la mano agarrado, ¿no? Muy buen tabaco, bro. Sí. Yeah, man. Ahora, ¿cuántas cajas de estas fueron que sacaron? 1500 cajas. 1500 cajas. Ok. 1500. Pero ya chequeas en varias partes, Rafi, ya casi ninguna tienda lo tiene. Ya están, yo a donde nosotros la compramos ya no la tienen. Y mira, ¿qué va a pasar? Que la gente que empiecen a fumar o que lleven 1 año, 2 años fumando y se tiren por el camino de Espinosa, este va a ser un murciélago que en 4 años la gente se va a volver loca buscando y diciendo, el murciélago de oro salió en el 2023 y cómo lo pruebo y cómo lo encuentro y cómo no sé qué. Esto es... Ahí uno va a poder decir, yo tengo una caja. Exacto. O yo tengo 2, 3, 4 lo que tenga. Yo tengo.
Pero mira, ajá. Para mí ahora la fortaleza ha bajado bastante. Sí. Ahora lo que siento es mucho más sabor. El sabor. El sabor sí hay. La fortaleza bajó, pero te da el sabor. Una fortaleza leve. Ahora para mí es medium below. Para mí es como medium to mild. Ahora lo que es el retro, la fortaleza. Pero ahora sientes lo que es los sabores, los sientes más, lo puedes distinguir más, ¿no? Que también eso es bueno, ¿no? Porque es un tabaco que tiene muchos sabores. Sí, te digo, en lo que es sabor, yo lo siento bien diferente al plateado. Exacto. Exacto. No, papi, y la banda. Una banda simple, pero una banda bella. Aunque el plateado, sí se puede sentir el plateado un poco fortaleza que este. A este se le pueden sentir las transiciones, como por ejemplo el principio fue en fortaleza con sabor. Y ahora en este tercio yo le siento sabor y la fortaleza bajó bastante. Bajó, exactamente. En el plateado es mucho más diferente porque aunque no es un tabaco lineal, pero la fortaleza sí se mantiene, pero los sabores cambian. Es más consistente la fortaleza en el plateado. La fortaleza es más consistente que los sabores, exactamente. Exacto. Lo que es muy diferente al plateado. Ajá. Tiene lo suyo original, tiene lo suyo. Yo te digo, mira, un tabaco de producción limitada, lo que representa el murciélago, para el precio que tiene, yo lo veo muy bueno. Hay gente que saca una edición, una producción limitada, y hay personas que no pueden probar los tabacos porque estamos hablando de 20 y pico dólares, y no todo el mundo se puede gastar 20 y pico dólares en un tabaco, comparado a esto que son 12.50. No, hay gente que dice, bueno, 12.50, imagínate, ok, no está tan alto ni está tan bajo, yo lo veo a un precio súper asequible para lo que representa este cigarro. Seguro. Porque y para mira, lo que representa la marca. Porque mira, la gente, hay marcas de cigarros que salen que nunca han tenido un cigarro y de una vez se lo están tirando a 15, 18 dólares. Exacto. Y este cigarro que es una marca buena, un cigarro limitado, reconocía, porque de verdad Espinosa está sonando lleva años, claro. Espinosa está, y mira, el cigarro que hizo ahora con Guy Fieri, Chef Special, es un cigarro bueno. No, ese habano oscuro está duro, bro. Yeah. The Chef Special, that's a cigar. That's a good cigar. Bro. Y ese otro cigarro that it's not even expensive, no es caro tampoco. So, exactamente. So a good brand, you're getting a good brand para un precio bueno. You can't beat it, man. Tú no lo puedes, Estás comprando cigarros de una marca reconocida y estás comprando calidad, que tú sabes que si tú te fumas una Espinosa, vas a ir a la segura, bro. Vas a ir a la segura. Mira, los 601 eso que él sacó, el anaranjado y el amarillo, 500 cajas de cada uno nada más. Y súper más limitado que esto. Y así todo el cigarro vale 10 dólares. ¿Qué persona hace eso? Ninguna, brother. Si tú sacas una producción de 500 cajas, siendo una marca reconocida, vas a decir, bueno, yo soy una marca reconocida, yo sé que mi tabaco se va a poder vender a 20 pesos el cigarro porque todo el mundo me conoce. Pero así todo, siendo una marca reconocida, te mantiene los precios asequiblemente para que todo el mundo los pueda probar. Pero este cigarro está buenísimo, a mí me gusta. Buenísimo. Me gusta bastante. Así, mira, y ahí. Ajá. Ahora si te preguntaran, bueno, de la línea de Espinosa, ¿cuál es tu tabaco favorito? ¿Sabes? Es una pregunta difícil. Wow, es una pregunta difícil, porque mira, si tú me vas a decir a mí que coja uno, yo tal vez voy a coger el murciélago plateado. Ese para mí yo creo que todavía es favorito. Si
si tú quieres que yo te diga uno así sin pensarlo, yo te voy a decir, dame uno plateado. I don't know, for some reason I just love the silver one. The silver No, igual que murciélago is, I love it. Este está bueno, bien. No, una pregunta difícil porque es lo que estamos hablando. La línea de los 601, la línea de los 601 de las bombas de Warhead. Eso es un cigarro, tremendo cigarro, bro. La bomba número 8, el Warhead number 8, eso es un cigarrazo también. Está de arriba también. El Naco Sandwich maduro, tremendo cigarro. El naranja azulejo, tremendo cigarro. Es que todos tienen algo individual, algo que se destaca. Entonces es muy difícil decir, no, este es favorito mío, ¿no? Porque cada cual tiene su característica. Ajá. Su perfil, tiene su perfil. Exacto. Te digo algo. Al final, cada marca, si tú te fijas, cada marca tiene su perfil. Los tabacos de AJ tienen su perfil, que por más que las ligas cambien, tú sabes que es de AJ. Espinosa, lo que lo diferencia en Espinosa es la fortaleza y en muchos de sus tabacos que tiene el pepper y ese, el pimentón, los sabores pimentosos, eso. Pero nosotros, ahora hablando de Espinosa, cuando probé el 601, el anaranjado y el amarillo, lo probé junto con Roidel. Y los dos nos mirábamos la cara como diciendo, bro, esto es algo que yo nunca he fumado. ¿Qué le pusieron a este tabaco? Completamente diferente, completamente nuevo, bro. Es increíble. Dos tabacos muy buenos también. Y esos que sacaron ahora también son limitados también, right? El amarillo y el 500 cajas cada uno. Wow. 500 cajas cada uno. No sé qué tienda los tendrá ahora disponibles. No sé. Pero mire, el que pueda conseguir este cigarro, este tabaco, cómprense por lo menos 2 o 3, porque van a querer guardar uno. De verdad, porque mira, es lo que yo estaba diciendo anterior, yo tengo el rojo ahí y yo nada más tengo uno de... No puedo conseguir otro, me lo fumo, pero como yo no tengo uno, no me lo voy a fumar. Yo tengo que ir por esto lo quieres coleccionar, y se entiende, ¿verdad? Hay cosas que yo tengo coleccionadas que yo no las toco por lo más que... Mira, más que ya sea. se me cayó la ceniza, pero estaba bonita, mira. Blanquita. Ahí donde te das de cuenta, puedes agarrar la ceniza y todo con la mano. Te digo algo. Mira esa punta. Al final, te digo algo. Mira, al final te voy a explicar, te digo algo. Es mi opinión personal. Yo sé que todo el mundo es diferente. Me hubiese gustado, para mi gusto personal, un poco más de fortaleza a través del tabaco. Para mí, porque me gusta la fortaleza. El que no le gusta o no es algo importante para esa persona, este tabaco, perfectamente. A mí me hubiese gustado que tuviera un poco más para mí. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya que tienes una caja, el que tiene una caja, o el que tiene 10, el que tiene 15 cigarros de estos, lo bonito ahora es dejarlo, que se sienten en el comedor y a medida que pasa el tiempo, ahora pasan 2 meses, lo pruebas de nuevo para que tú veas el progreso, y después pasan 2 meses más, pruebas otro para que tú vayas viendo el camino que recorre el tabaco, para que vayas viendo el cambio. Que de eso se trata, brother. No solamente coleccionar o no es solamente fumar. Yo digo que yo entiendo, no todo el mundo puede tener colecciones grandes y todo, pero lo bonito de esto es eso, que puedas hacer las dos cosas a la misma vez, en el sentido de que te puedes hacer de tus tabaquitos y que veas el progreso que tiene ya una vez que sale, para ver si cambia la fortaleza, cambia los sabores, mejora, desmejora.
Yeah, porque es lo que tú dices. Mira, yo me he fumado cigarros que han salido al mercado y yo me los fumo y, son buenos, pero uno lo deja en el humedor ahí curándose. Y coge potencia, como coge más cuerpo el cigarro y sabe completamente diferente. Y puede ser de la misma caja. Y coge, yo no voy a decir los sabores de los otros cigarros porque no es así, pero como que, I don't know, like the humidor just locks in the flavors, como que enseña los sabores. Y te digo, esto que estamos hablando ahora es un debate que mucha gente no está de acuerdo, porque yo he hablado con personas que han ido a una fábrica o que trabajan directamente con una fábrica y te dicen, no, el tabaco una vez que sale del cuarto de secado en la fábrica y ya se distribuye, aunque tú lo metas en el humedor, no tiene ningún cambio, pero hay otra gente que sí te dice que tiene cambio. Para mí, en lo que he observado yo personalmente, para mí sí tiene cambio el cigarro. Para mí sí. Eso puede ser que ellos no tienen el humedor bueno, no lo están manteniendo bien, porque mira, yo te lo digo, yo he tenido cigarros que se secan, que, dependiendo del humedor que uno tenga, uno lo tiene que cuidar, es como cualquier otra cosa. Si tú no estás cuidando el humedor, los cigarros toditos, mira, tú puedes tener cigarros cubanos, lo que sea. Si tú no estás cuidando el humedor tuyo, los cigarros no van a tener sabores. Exacto. Si lo descuida, no va a ser lo mismo. El año pasado salió un tabaco, que no voy a mencionar la marca aquí, pero yo compré una caja y Albert compró una caja. Y nosotros probamos ese tabaco en cuanto nos llegó la caja. Y estuvo bueno el cigarro, pero después, como a los 3 meses, hicimos un vivo y lo volvimos a probar. Y el tabaco era completamente diferente en 3 meses. Wow. No te estoy hablando hace un año, no te estoy hablando que le di un año, le di 2 años, no, en 3 meses el tabaco ya era otro tabaco. Y eso pasa. De eso sí uno puede dar fe, porque es cierto. Yo he tenido caja, he probado uno, luego un par de meses otro y el sabor cambia. Y me parece que fue un tabaco que salió recién al mercado. Y después lo probamos después y sí, se siente mucho la diferencia. Que no dudo. Y después lo probamos de nuevo. No dudo que este tabaco va a ser igual. O sea, con el tiempo va a tener sus sabores, va a tener su añejo, sus cosas. Ahora, ¿qué es lo que pasa, Rafa? Que no todos los tabacos necesitan el mismo tiempo de añejo. Porque tú no vas a añejar un conérico por 5 años, porque a los 5 años que tú te vas a fumar ese tabaco no va a tener nada, no va a saber a nada, lo que vas a soltar es humo. Entonces lo que la gente no entiende. Ahora tú coges un tabaco con una capa maduro, que la capa maduro es más gruesa, es más fuerte que la conérico, que es bien fina, y todo tiene un rango, un límite de vida. A lo mejor el conérico lo puedes añejar un año, el maduro lo puedes dar 5 años, el habano le puedes dar 2 o 3 años, todo depende. Mira, yo me fumé hace par de días un tabaco, sin decir el nombre, que era el último que me quedaba, que lo tenía guardado de una caja que había comprado en el 2016, si no me equivoco. Y yo me fumé ese tabaco. El celofán estaba amarillo, bien oscuro. Y tenía una fortaleza increíble, porque es lo que te digo, al final todo es la liga del tabaco, el blender del tabaco, la capa, lo que usen, que desarrollan diferente, no todo añeja igual. Exacto. Que es lo que hay personas no entienden, ¿me entienden? Hay gente que dice, no, el tabaco se compra y se fuma, Está bien, yo te respeto, tú quieres hacerlo. Sí, seguro que sí, Quieres hacerlo así, hazlo, ¿sabes? Eso no es tema de discusión, pero lo bonito, si de verdad te gusta el tabaco, es ver el progreso, es ver los cambios. Eso es lo que tú dijiste, es algo que a mí me gusta. Yo lo que he estado haciendo ahora es que si yo compro un cigarro y me gusta, yo compro 2, 3 y eso es lo que yo he estado haciendo. Yo lo he estado dejando ahí y yo me lo he estado fumando y es de cualquier marca, no importa qué marca.
Pero yo tengo ahí, por eso es que a mí me gusta comprar los 5-packs. Porque los 5-packs, si es un cigarro que a mí me gusta, yo me fumo uno y tal vez me fumo otro en, un mes, pero tengo los otros guardados ahí porque yo quiero, así es que uno aprende también. Y es lo que tú estás diciendo, como un Connecticut. Es lo que tú dices, un Connecticut, tú lo puedes fumar ahora o un año y tal vez te vas a saber igualito. Pero si tú coges un Maduro, un Habano, un San Andrés, whatever you want, va a tener algo diferente. Exactamente. Pero este cigarro ahora mismo, ya yo entiendo lo que ustedes están diciendo, que la fortaleza se le ha ido. Para mí el cigarro ya ahora mismo está fumando como un cigarro normal, como yo no voy a decir normal porque yo no quiero faltarle respeto a este cigarro, pero it's just a smooth cigar right now. Es como bien, it's full a, of flavors. It's just flavors. It's a smooth smoke right now. Right. It's a smooth smoke. Pero también es bueno, ¿no? Porque ¿qué pasa? Así también puedes disfrutar del tabaco con los sabores del tabaco. Con el tabaco muy fuerte, hace muy fuerte, no puedes distinguir los sabores y no you can enjoy it, my personal opinion, ¿no? Yeah, no, you're right. Fíjate que mira, coge el cigarro, lo fuma, hazle retro, si quieres hacer retro, no haces retro, pero si haces el retro, ya después que soltaste el humo por la nariz, ya después que tú sueltes el humo por la nariz, de nuevo hazlo sin ya humo y siéntete la boca, que le vas a sentir porque acuérdate, esto se conecta con esto aquí, y le siente, aunque no esté soltando humo. Tú lo haces y te coge el sabor en la boca y una cantidad de sabores que es increíble. Claro, porque no es agresivo. No es agresivo. No es agresivo. Y para mí está buenísimo. El tiro está perfecto. Yo no lo he tenido que arreglar. Lo bueno es que nosotros estamos ahora grabando esto. No lo ninguno de los cuatro hemos tenido que arreglarlo. No le hemos tenido que meter pinza, nada. Este cigarro está, y mira, todavía el mío está quemando. No, el tío está quemando bello. Anivelado. Está quemando lindo, precioso. No, y si te fijas, hay capas Maduro que son bien, ¿cómo se dice? Bien gruesas, que cuando quema el tabaco, tú puedes notar la capa alrededor como para arriba, y esta capa se ve que no es una capa súper gruesa porque está quemando ahí en la línea ahí como tiene que quemar el tabaco. Y tiene yo no sé si ustedes pero tiene un olor lindo, man. Oh my God, el aroma, los aromas que the aroma, bro, is just beautiful, bro. It's beautiful. It's a beautiful aroma. Mira, de verdad, este fue un cigarro que vale la pena. El que pueda meterle, el que pueda conseguir uno de estos, que lo compren. El tabaco en sí, no hay duda, vale cada centavo. Vale cada centavo. Y es un tabaco, en mi opinión, que la persona se puede asustar cuando aprenderlo y decir, esto es un tabaco muy fuerte, pero no, esto es un tabaco para mí, en mi opinión, que esto me lo puedo fumar yo por la mañana, por la tarde, mediodía, por la noche, por la madrugada. Absolutely correct. Este cigarro se puede fumar a cualquier hora de día. Como te digo, al inicio que lo prendes y coges ese retro y esa fortaleza, uno dice, esto va a ser una bomba de fortaleza, pero no, para mí no lo es. Este cigarro está bien bueno, este cigarro. Ale, ¿por dónde vas en el cigarro? Ya, el último tercio. Ajá. Ya, llegando a la última banda. Y sigue con el mismo fortaleza casi. Ya ahí está parejo. Y los sabores siguen iguales, ¿no? There's no... Very consistent, man. Very consistent, very, you know... There's no bitterness, no hay nada. No me está dejando como la boca seca. Nada. Y mira, cuando yo comencé con el cigarro me lo estaba tomando con agua y ahora me lo estoy tomando con un café y todavía está ahí. No, it's not like overpowering. Sigue igual. Porque ¿qué es lo que pasa?
¿Qué es lo que pasa? Que cuando te fumas un tabaco que tiene la fortaleza a través del cigarro y lo pasas por el retro y por la boca y todo, la fortaleza, ¿qué es lo que hace? Que te opaca. Ya después tú puedes distinguirle los sabores. Y como esto no tiene una fortaleza así a través del cigarro, la consistencia de los sabores se te queda. Y por eso no puedes. Fíjate qué es lo que te digo. Sin fumar el tabaco, tú te coges el sabor en la boca y hace como si estuvieras haciendo un retro y todavía los sabores están ahí. Lo sientes. Está buenísimo. Está bien bueno. Y mira que Espinosa no nos está pagando para esto. Nosotros estamos, esto es real. Esto es algo que nosotros, yo puedo decir que los 4 de nosotros somos fanáticos de los cigarros de Espinosa. Y esto de verdad, this is up there with one of the best ones that they've come out with. Sí, estamos haciendo esto no es pagado, nadie nos está pagando. No. Esto lo hacemos porque somos amantes al tabaco, somos aficionados al tabaco y como dijo Rafi, los 4 podemos decir que somos aficionados a la marca de Espinosa. Y nada, esto es para recomendarle a las personas, si no han probado un tabaco de Espinosa, que lo prueben. Y que empiecen y van a ver que no se van a arrepentir. ¿Tú crees que buen tiro y todo, man? Bueno, yo no quiero hablar para la compañía de Espinosa, pero han oído algo que van a tirar esto, el año que viene. En el PCA, ahora en el PCA en julio viene la bomba 9. El amigo de nosotros, Aragón, estuvo hace poco reunido con ellos dos, con el hijo y con Eric, el padre. Y cuando llegó Aragón, Eric Jr. le dice, coño, llegaste tarde. Y Roel le dice, ¿pero qué pasó? Y dice, no, es que me acabo de fumar la bomba 9, si no te lo hubiera dado para que lo hubieras probado. Y Roel dijo, no me digas eso, brother. Eso viene y a final de año creo que van a lanzar creo que va a ser la última edición, todavía no está confirmado, de lo que es las 6 provincias en diciembre, las 6 provincias Oriente. Y ese otro cigarro buenísimo. No, buenísimo y súper limitado, que cuando se acaba. Ese también lo tiene Aragón en la tienda, ¿no? ¿Cuál? Las 6 provincias. Tiene el del año pasado, pero el de este año sale en diciembre, que es de Oriente. Me imagino ya lo va a tener, ya me imagino para final de año, principio del año. Ya saben la gente dónde ir a buscarlo. Y vamos a tener en el link, yo voy a poner la tienda de Aragón para que ustedes, que este cigarro no se puede conseguir ahí, pero las 6 provincias se puede conseguir ahí, que es un tabaco buenísimo. Nosotros tenemos que hacer un video con ese tabaco. Claro. Exacto. No, Aragón tiene una línea bastante grande de Espinosa. De Espinosa. Lo que haga falta, pueden ir a la tienda de Aragón, ¿no? Cuando entren a la página, ahí pueden ver desde el Espinosa Crema, el Habano, los Naco Sandwich Maduro, el Habano, el Naco Sandwich Chef Special, las 6 provincias, los 601, el rojo, el verde, el azul. Tiene una línea bien grande de Espinosa. Este no, porque bueno, esto tienes que ser miembro de TAA y para ser miembro de TAA te tienen que invitar. Hay que esperar a que eso pueda ocurrir en algún tiempo. Igual, Aragón tiene murciélago silver. Tiene murciélago. Si quieren probarlo, también pueden ir ahí a Aragón. Eso sí, el que quiera probar el silver, ellos lo tienen ahí en Aragón. And I'm telling you, whoever hasn't smoked the silver murciélago, you gotta try it, man. Give it a try. Give it a try. Give it a try. No se va. Yo, como te digo, Rafi, en todos los años que yo fumando, con toda la gente que yo he tenido la oportunidad de compartir un tabaco, hasta el día de hoy no he conocido una persona que me diga, no, a mí ese cigarro no me gusta. Nunca. No importa si tu paladar es suave o es medium o es lo que sea. Conmigo, he hablado con muchas personas que lo que les gusta es medium, pero me hablan de ese tabaco y ese tabaco le encanta. El murciélago regular, el plateado, que es un señor cigarro. Muy bueno, muy buen tabaco. Este cigarro
Mira, y todavía está quemando bonito el cigarro. No. Quemando lindo el cigarro. Tremendo tabaco, man. Yo no, mire, y como nosotros estamos en video, ninguno de nosotros hemos tenido que arreglarlo, como yo estaba diciendo anterior. Nada de prendiéndolo, de tabaco. Esto sí es un tabaco. Esto está ready. ¿Ya lo fumaste? No, papi, todavía aquí está. Y está prendido. Estamos igual ya los cuatro. Sí. Y es como Alex estaba diciendo, el cigarro sigue ahí, los sabores siguen ahí. Porque mira, ya cuando están llegando los cigarros ya al tercer, you know, the last part of the cigar, a veces como que se siente quemado, exacto. Like the bitterness. But yo, este cigarro todavía. I agree. It's a wonderful smoke. El problema es que, acuérdate, tienen un cigarro y a medida que vas fumando, al final todo se concentra atrás, porque al final tú estás aspirando por el final del tabaco, y por eso es que muchos tabacos que tú te sientes ese sabor a quemado o ¿cómo se dice? Bitterness, sí, amargo, un poco más amargo, ¿no? Exacto, pero este tabaco, ahora yo estoy en el tercer tercio, para mí no tiene nada de amargo, ni un sabor a quemado. Para mí lo que tiene, para mí es el sabor. Exacto. Yo tengo mi de esto de agua aquí, yo no he tomado agua. En ningún momento. No. Yo me estoy tomando el café porque yo no quiero que se ponga frío, pero es true. Yo no necesito el agua, yo no necesito nada. It's not even no dry taste, nada seco, nada me está dejando. Es un tabaco que te deja, que tú lo termines de fumar y si quieres prender otro, tú dices, vamos a prender otro, porque no te quedaste como diciendo, no, déjame coger un break para refrescar el paladar, ¿me entiendes? Es una fumada limpia. Total. Limpia, bueno, y la gente que nos están viendo, que hay mucha gente que pregunta, no, ¿cuánto dura la fumada? Bueno, aquí están viendo, hay 47 minutos y ya estamos casi terminando. Una hora. Este cigarro le puede durar 1 hora, Y no es un cigarro pequeño, este cigarro es grande, este cigarro es not a small cigar, it's a nice size cigar. Y sí, nosotros le estamos dando jalones porque, también uno no quiere hacer un video de 2 horas, pero yo estoy seguro que si uno se pone a fumar este cigarro, hablando, lo que sea, este cigarro le puede durar a uno 1 hora y media, fácil. Porque, y como está quemando, 1 hora fácil es este cigarro. 1 hora y media. Pero de verdad, I've been very satisfied with this cigar. This cigar is very good. I love it. So everybody out there that please, if you guys could get your hands on this, get your hands on this. Cómprenlo. Bueno, Yolei, cuando, ya que estamos aquí, si quieres decir algo para terminar el video, porque ya casi sigamos fumando, pero ya para que la gente sepan, de cigarro, termina ahí. Yo sí se los recomiendo que vayan a buscarlo y que lo prueben. Igual, si quieren probar diferentes líneas de Espinosa, con Aragón. Vamos a tener la página conectada ahí y nos pueden visitar en Instagram. Ahí pueden ver los nombres de nosotros, por favor síganos a nosotros para que ustedes vean los cigarros que nosotros fuman. Todos los chamacos siempre están ahí tirando fotos de los cigarros que nosotros siempre estamos fumando. Ya se ven, Wolfpack Cigar Club. Esto es lo que nosotros hagamos. We love to smoke cigars. Y si alguno de ustedes que están ahí afuera viéndonos, if you want us to try a cigar, let us know and we'll give you our reviews. Tírennos, una marca de cigarro ahí que quieran que nosotros, we review it, we'll review it.
nosotros no vamos a ponernos aquí a decir que un cigarro sabe a blueberries, a apple pies. No, lo que estábamos hablando es tabaco. Y es una, a nosotros no nos están pagando para esto. We're just here giving our honest reviews. Yeah. La gente que nos siga a cada uno, aquí están los Instagram de cada uno, aquí en la pantalla. Yeah. Que sigan la página del club, Wolfpack Cigar Club, y la página del canal de nosotros de YouTube, que es Wolfpack Cigar Club también. Estamos empezando con los podcasts, los videos aquí. Poco a poco vamos a ir subiendo más y más contenido, y eventualmente, yo diría que después del PCA, si Dios quiere, vamos a tener invitados aquí, como decir, Stallone, Fratello, vamos a tener a Pilliger, que eso lo tengo confirmado, vamos a tener a Karen, Berger, vamos a tener varias personas. Yeah, so please, everybody, tune in. Just follow us and we'll be able to, we'll go up. We'll be uploading a lot more videos. Vamos a subir más videos. Por ahora mismo estamos comenzando, pero mira, gracias a todo el mundo que está sintonado ahí. Se agradece mucho. Para que lo sepan. Murciélago, oro. Yeah. Thank you, guys. Thank you. Dale. Cuídense.